Hola, muy buen día. Bienvenidos a En la Mesa con Jesús, Diálogos de Vida. Este es un lugar para ti, donde podemos charlar de lo que vivimos cada día, compartir nuestras dudas, alegrías y testimonios. Todo a la luz de la palabra. Aquí no hablamos desde lejos, aquí nos sentamos juntos como familia para descubrir cómo Jesús transforma nuestra manera de pensar y de vivir. Así que prepárate para un tiempo de conversación fresca, real y llena de fe. Esto es En la Mesa con Jesús, Diálogos de Vida con la pastora Lucy y el hermano Luis. Hay una pregunta que, aunque pocas veces la formulamos en voz alta, vive en lo profundo del corazón humano desde el principio de los tiempos. No es una pregunta intelectual, no es una cuestión teológica compleja, es una pregunta existencial, cotidiana, silenciosa. ¿Por qué, cuando Dios habla, muchas veces sentimos el impulso de alejarnos en lugar de acercarnos? ¿Por qué, cuando sabemos que Dios nos está llamando, algo dentro de nosotros busca distraerse, huir, callar, posponer? No siempre huimos físicamente, no siempre damos media vuelta y salimos corriendo, pero huimos de maneras más sutiles, más aceptables, más justificables. Huimos llenando el tiempo, huimos llenando la mente, huimos llenando el corazón de ruido. Dios sigue hablando. Esa es una verdad que no ha cambiado. No dejó de hablar después de los profetas, no dejó de hablar después de los apóstoles, no dejó de hablar después de que se cerraron los libros del Nuevo Testamento. Dios sigue hablando al corazón del ser humano. Habla a través de su palabra, habla a través de circunstancias, habla a través de personas, habla en el silencio, habla en la conciencia, habla incluso en medio del dolor. El problema no es la ausencia de la voz de Dios, el problema es nuestra resistencia a escucharla cuando no nos conviene. Desde el inicio de la historia humana vemos este patrón. El ser humano fue creado para escuchar a Dios. Adán no fue creado para huir, fue creado para caminar con Dios, para escuchar su voz con naturalidad, sin miedo, sin vergüenza, sin barreras. Pero el día que el pecado entró, algo se rompió por dentro. El texto bíblico dice que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y en lugar de correr hacia él como lo habían hecho tantas veces, se escondieron. La voz era la misma. El tono era el mismo. El amor era el mismo. Lo que cambió fue el corazón del hombre. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces pensamos que huimos porque Dios está enojado, porque Dios está distante, porque Dios está cansado de nosotros. Pero la Biblia nos muestra otra cosa, huimos porque la voz de Dios revela aquello que preferimos no mirar. La voz de Dios no solo informa, transforma. No solo consuela, confronta. No solo afirma, también corrige. Y ahí es donde empieza la incomodidad. Hay personas que dicen, yo antes sentía mucho a Dios, pero ahora no. Y cuando uno profundiza, cuando uno escucha la historia detrás de esa frase, muchas veces descubre que hubo un momento en el que Dios habló con claridad sobre un área específica de la vida. Tal vez habló de una relación que no era sana. Tal vez habló de una actitud que debía cambiar. Tal vez habló de una herida que necesitaba ser sanada. Tal vez habló de un pecado que debía ser confesado. Y en lugar de obedecer, la persona empezó a alejarse poco a poco. No de golpe, no de manera escandalosa, sino de forma gradual. Menos oración, menos silencio, menos palabra, más distracción, más ocupación, más excusas. La huida espiritual casi nunca es repentina. Es progresiva. Empieza cuando dejamos de escuchar con atención y empezamos a escuchar solo lo que nos agrada. Empieza cuando buscamos mensajes que nos confirmen pero evitamos los que nos confrontan. Empieza cuando preferimos un Dios que nos tranquilice pero no uno que nos transforme. Y sin darnos cuenta vamos construyendo una distancia que no fue idea de Dios, sino nuestra. La voz de Dios tiene una cualidad que no podemos ignorar, es viva. No es una voz muerta, no es una voz del pasado, no es una voz que se repite sin intención. Es una voz que entra en el presente, que toca el ahora, que se mete en lo cotidiano.
Por eso muchas veces nos incomoda. Porque no habla solo de lo espiritual en términos abstractos, habla de decisiones concretas. Habla de cómo tratamos a los demás. Habla de cómo usamos el tiempo. Habla de cómo hablamos. Habla de cómo amamos. Habla de cómo perdonamos. Habla de cómo manejamos el dinero. Habla de cómo reaccionamos cuando nadie nos ve. Y aquí es donde muchos empiezan a huir. Porque escuchar a Dios implica responsabilidad. Implica que ya no podemos decir, no sabía. Implica que ya no podemos fingir ignorancia. Cuando Dios habla, algo dentro de nosotros sabe que debe responder. Y responder implica cambiar, y cambiar duele. Hay personas que han aprendido a convivir con una vida espiritual superficial porque es más cómoda. Oraciones cortas, lecturas rápidas, mensajes breves. Todo lo suficiente para sentirse tranquilos, pero no lo suficiente para ser transformados. Porque cuando profundizamos, cuando nos quedamos en silencio más tiempo del habitual, cuando permitimos que la palabra nos lea a nosotros y no solo nosotros a la palabra, entonces empiezan a aparecer preguntas incómodas. Preguntas como, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué sigo cargando esto? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? Y muchas veces no queremos enfrentar esas preguntas. La culpa es una de las razones más fuertes por las que huimos de la voz de Dios. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando decepcionamos a otros o a nosotros mismos, sentimos que ya no tenemos derecho a acercarnos. Empezamos a pensar que Dios está decepcionado, que Dios está cansado, que Dios ya no quiere hablarnos. Y esa idea, aunque parezca piadosa, no viene de Dios. Viene de una comprensión equivocada de quién es Dios. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no huye del pecador arrepentido. Es el pecador el que huye de Dios. Es el corazón herido, avergonzado, culpable, el que se esconde. Como Adán, que se escondió detrás de los árboles creyendo que así podría evitar el encuentro. Pero Dios no dejó de buscarlo. Dios preguntó, ¿dónde estás? No porque no supiera dónde estaba, sino porque quería que Adán se ubicara a sí mismo, que reconociera su estado. ¿Cuántas personas hoy evitan orar después de fallar? No porque no crean en la oración, sino porque sienten vergüenza. Dicen, ¿qué le voy a decir a Dios? Y esa pregunta revela una comprensión equivocada de la relación con Dios. Como si la oración fuera un informe de perfección. Como si solo pudiéramos acercarnos cuando todo está en orden. Pero la verdad es que la oración es precisamente el lugar donde llevamos lo que está desordenado. David entendió esto profundamente. Él no fue un hombre perfecto. Falló gravemente. Pero cuando cayó, no huyó de Dios, se lanzó a él. Su clamor no fue de alguien que se esconde, fue de alguien que se rinde. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No dijo, me voy hasta que esté mejor. Dijo, te necesito ahora. Y esa actitud marca la diferencia. Pero aún así, muchos prefieren huir. Porque acercarse implica exponerse. Implica dejar de fingir. Implica dejar de sostener la imagen. Y huir parece más fácil que rendirse. Otro motivo profundo por el cual huimos de la voz de Dios es el miedo. No miedo a Dios como tal, sino miedo a lo que su voz puede provocar en nuestra vida. Porque cuando Dios habla, rara vez lo hace solo para informarnos. Generalmente lo hace para movernos. Para sacarnos de donde estamos. Para llevarnos a otro lugar, interno o externo. Jonás escuchó la voz de Dios con total claridad. No hubo confusión, no hubo duda, no hubo interpretación ambigua. Dios habló claro. Y Jonás huyó. ¿Por qué? Porque sabía que obedecer implicaba ir a un lugar que no quería, enfrentarse a personas que despreciaba, y ver una misericordia que no estaba dispuesto a aceptar. Y en lugar de dialogar con Dios, decidió huir de su presencia. Hoy pasa lo mismo. Dios habla al corazón y dice, perdona. Y la persona piensa en el dolor que eso implica. Dios dice, suelta. Y la persona piensa en el miedo a quedarse sin eso. Dios dice, confía. Y la persona piensa en la pérdida de control.
Entonces huimos, no porque no creamos, sino porque creemos y no queremos pagar el precio. Y mientras huimos nos convencemos de que estamos bien, de que no pasa nada, de que luego escucharemos, pero el corazón se va endureciendo poco a poco, no de golpe, sino lentamente, como alguien que deja de escuchar una alarma porque se acostumbró al sonido. Dios sigue hablando, pero la pregunta es si estamos dispuestos a dejar de huir. Y esa pregunta no se responde con palabras, se responde con decisiones. Con silencio, con tiempo, con honestidad, con rendición. Y aquí apenas estamos comenzando. Y mientras el ser humano huye, Dios espera. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar y, al mismo tiempo, una de las más consoladoras. Dios no persigue para castigar, Dios espera para restaurar. La paciencia de Dios no es indiferencia, es misericordia. Pero esa paciencia muchas veces es malinterpretada. Pensamos que porque Dios no nos obliga, entonces no es urgente. Pensamos que porque no sentimos consecuencias inmediatas, entonces podemos seguir postergando. Y sin darnos cuenta, la huida se vuelve un estilo de vida. Hay personas que han aprendido a vivir sin escuchar claramente la voz de Dios, y se han acostumbrado a ello. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque han aprendido a vivir con una conciencia parcialmente apagada. Ya no sienten el mismo peso cuando hacen algo incorrecto. Ya no sienten la misma inquietud cuando evitan la oración. Ya no sienten la misma necesidad de buscar a Dios. Y eso es peligroso. No porque Dios se haya ido, sino porque el corazón se ha ido endureciendo poco a poco. La Escritura habla de corazones endurecidos no como algo repentino, sino como un proceso. El corazón no se endurece de un día para otro. Se endurece cuando escuchamos y no obedecemos. Se endurece cuando sabemos lo que Dios quiere pero elegimos otra cosa. Se endurece cuando justificamos lo que sabemos que no está bien. Y en ese proceso, la voz de Dios no desaparece, pero se vuelve más fácil de ignorar. Un ejemplo muy común es el perdón. Dios habla claramente sobre el perdón. No es un tema ambiguo. Jesús habló del perdón una y otra vez. Pero cuando llega el momento de perdonar a alguien que nos hirió profundamente, algo dentro de nosotros se resiste. Sabemos lo que Dios dice, pero no queremos hacerlo. Entonces empezamos a justificar nuestra falta de perdón. Decimos que la herida fue muy grande, que la otra persona no merece perdón, que primero debe pedir disculpas. Y mientras justificamos dejamos de escuchar la voz de Dios en ese tema. No porque Dios deje de hablar, sino porque hemos decidido no obedecer. Otro ejemplo es la obediencia en lo pequeño. Muchas personas esperan escuchar una gran voz de Dios, una gran dirección, un gran llamado. Pero ignoran las pequeñas instrucciones diarias. Ignoran la voz que dice, sé honesto, sé fiel, sé humilde, sé paciente. Y al ignorar lo pequeño, se pierde sensibilidad para lo grande. La voz de Dios no se entrena solo en los momentos extraordinarios, se afina en la vida cotidiana. Hay quienes dicen, si Dios me hablara más claro, yo obedecería. Pero muchas veces Dios ya ha hablado claro, solo que no nos gustó lo que dijo. Queremos una confirmación diferente, una señal adicional, una voz que diga lo contrario. Y mientras esperamos otra voz, dejamos de obedecer la que ya escuchamos. Esa espera no es fe, es resistencia. También huimos de la voz de Dios porque nos confronta con nuestra identidad. La voz de Dios no solo habla de lo que hacemos, habla de quiénes somos. Nos llama a vivir de acuerdo con una nueva identidad, no con viejos patrones. Y eso implica dejar de identificarnos con el pasado, con las heridas, con los errores, con los pecados. Pero muchas personas, aunque dicen querer cambiar, se sienten más seguras con lo que conocen, aunque les haga daño. Hay personas que han vivido tanto tiempo en el mismo patrón que ya no saben quiénes serían sin él. Han vivido tanto tiempo con el mismo enojo, la misma tristeza, la misma adicción, la misma forma de relacionarse, que cambiar les parece perderse a sí mismos.
Y cuando la voz de Dios llama a una nueva forma de vivir, huimos porque no sabemos quién seremos después del cambio. La voz de Dios siempre apunta a la libertad, pero la libertad asusta cuando hemos vivido mucho tiempo en prisión. Porque la prisión, aunque duele, es conocida. La libertad implica responsabilidad, implica decisión, implica riesgo. Y por eso muchos prefieren huir de la voz que los llama a salir. Hay otro aspecto importante, huimos porque la voz de Dios muchas veces nos llama a detenernos. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad, la productividad, el movimiento constante. Siempre hacer, siempre correr, siempre producir. Pero Dios muchas veces habla diciendo, detente. Detente a pensar, detente a sentir, detente a escuchar, detente a descansar, y detenerse en un mundo acelerado se siente casi como un pecado. Hay personas que no saben descansar sin sentirse culpables. No saben estar en silencio sin sentirse improductivas. No saben estar a solas sin sentirse incómodas. Y cuando Dios invita a detenerse, huimos llenándonos de actividades. Porque detenernos implicaría escuchar lo que hemos estado evitando. El silencio es uno de los lugares donde más claramente se escucha la voz de Dios. No porque Dios solo hable en silencio, sino porque en el silencio dejamos de competir con otras voces. Pero el silencio también revela lo que llevamos dentro. En el silencio aparecen los pensamientos no resueltos, las heridas no sanadas, las decisiones postergadas. Y muchas personas prefieren huir del silencio porque no quieren enfrentar eso. Hoy el ruido se ha convertido en una forma aceptable de huida espiritual. Nadie dice, estoy huyendo de Dios, pero muchos dicen, no tengo tiempo, estoy cansado, luego lo hago. Y llenan cada espacio con ruido. Música, videos, conversaciones superficiales, redes sociales. Todo con tal de no quedarse a solas con la voz que incomoda. Pero Dios no grita para imponerse. Dios susurra para atraer. Dios no compite con el ruido. Él espera. Espera a que callemos. Espera a que nos cansemos de huir. Espera a que nos demos cuenta de que ninguna distracción puede llenar lo que solo su voz puede ordenar. Hay personas que dicen, yo no escucho a Dios. Pero cuando uno escucha con atención su historia, se da cuenta de que Dios ha estado hablando todo el tiempo, solo que de maneras que no esperaban. A través de una predicación que incomodó. A través de una conversación inesperada. A través de una situación que se repite una y otra vez. A través de una inquietud que no se va. Pero en lugar de preguntar, ¿qué me estás diciendo, Dios?, prefieren cambiar de canal, cambiar de ambiente, cambiar de tema. Dios habla también a través de las consecuencias. No como castigo, sino como enseñanza. Cuando tocamos el fuego, nos quemamos. No porque el fuego nos odie, sino porque así funciona. Y muchas veces Dios permite que enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones para llamarnos de vuelta. Pero incluso ahí, hay quienes prefieren huir, culpar a otros, justificar, endurecerse. La voz de Dios no siempre viene envuelta en palabras audibles. Muchas veces viene como una inquietud persistente, como una incomodidad que no se va, como una sensación de que algo no está bien. Y esa incomodidad no es enemiga, es una invitación. Es Dios diciendo, detente. Míralo. Enfréntalo. No sigas huyendo. Hay quienes han huido tanto tiempo que ya no recuerdan cómo se siente escuchar a Dios con claridad. Pero eso no significa que sea imposible volver a escuchar. La sensibilidad espiritual se puede recuperar. El corazón puede volver a ablandarse. La voz de Dios puede volver a ser clara. Pero eso requiere una decisión consciente, dejar de huir. Dejar de huir no significa que todo se resolverá de inmediato. No significa que no habrá dolor. No significa que no habrá procesos difíciles. Significa que ya no correremos solos. Significa que ya no evitaremos el encuentro. Significa que elegiremos escuchar incluso cuando duele, confiar incluso cuando no entendemos, obedecer incluso cuando cuesta. Y en ese punto, algo empieza a cambiar. No afuera primero, sino adentro.
El corazón comienza a recuperar sensibilidad. La conciencia vuelve a despertar. La oración vuelve a fluir, no como un ritual, sino como una conversación honesta. La palabra vuelve a hablar, no como un texto antiguo, sino como una voz viva. Porque la voz de Dios no se ha apagado. Nunca lo ha hecho. Somos nosotros los que hemos corrido. Y mientras más tiempo corremos, más cansados estamos. Pero hay un momento en el que el cansancio supera al miedo. Un momento en el que huir deja de ser opción. Y ahí comienza el regreso. Y todavía hay mucho más que decir. Hay un momento en la vida espiritual de toda persona en el que huir deja de ser una acción consciente y se convierte en un hábito. Ya no pensamos, voy a huir de Dios, simplemente vivimos de una manera en la que Dios queda al margen. No porque lo neguemos, no porque dejemos de creer, sino porque lo colocamos en un segundo plano. Dios se convierte en un tema, en una referencia, en una idea, pero no en una voz activa que dirige nuestras decisiones diarias. Y ese es uno de los engaños más peligrosos porque nos hace pensar que seguimos cerca cuando en realidad hemos creado una distancia profunda. En ese punto, muchas personas aprenden a vivir con una fe funcionalmente silenciosa. Una fe que no confronta, que no incomoda, que no exige cambios reales. Una fe que acompaña, pero no gobierna. Y cuando la voz de Dios intenta recuperar ese lugar central, el corazón se resiste. No porque odie a Dios, sino porque se ha acostumbrado a tener el control. El control es una de las razones más profundas por las cuales huimos de la voz de Dios. Porque escuchar de verdad implica ceder. Implica reconocer que no sabemos todo, que no podemos todo, que no controlamos todo. Y al ser humano le cuesta profundamente soltar el control, sobre todo cuando ha tenido experiencias dolorosas. Muchas personas controlan porque han sido heridas. Controlan porque alguna vez confiaron y fueron traicionadas. Controlan porque el caos les asusta más que la rigidez. Y cuando Dios habla, muchas veces lo hace invitándonos a confiar, no a controlar. Confiar suena bonito, pero en la práctica significa caminar sin ver todo el camino. Significa obedecer sin tener todas las respuestas. Significa avanzar aun cuando no entendemos completamente el porqué. Y para alguien que ha aprendido a protegerse controlando, eso se siente como una amenaza. Entonces huye, no de Dios directamente, sino de situaciones donde tendría que confiar. Hay personas que dicen, yo confío en Dios, pero solo mientras Dios haga lo que ellos esperan. Cuando Dios toma un camino distinto, cuando no responde como imaginaban, cuando permite procesos largos, silenciosos, incómodos, entonces empiezan a distanciarse. No porque hayan dejado de creer, sino porque la fe que no controla se vuelve difícil de sostener. Otro motivo por el cual huimos de la voz de Dios es porque nos confronta con nuestras relaciones. Dios no solo habla al individuo, también habla sobre cómo tratamos a los demás. Y muchas veces escuchar a Dios implica revisar vínculos que preferiríamos no tocar. Dios habla sobre reconciliación, sobre perdón, sobre humildad, sobre pedir perdón, sobre amar incluso cuando no somos correspondidos. Y eso duele, porque amar de esa manera implica vulnerabilidad. Hay personas que han decidido cerrar su corazón para no volver a sufrir. Y en ese cierre también han cerrado parcialmente su oído espiritual. Porque la voz de Dios siempre nos empuja hacia el amor, no hacia la protección egoísta. Nos llama a amar con sabiduría, sí, pero también con apertura. Y cuando alguien ha sido herido profundamente, amar se siente peligroso. Entonces huye de cualquier voz que lo invita a abrirse de nuevo. También huimos porque la voz de Dios nos llama a enfrentar heridas que hemos enterrado. Hay dolores que no hemos sanado, solo hemos tapado. Hay recuerdos que no hemos procesado, solo hemos empujado hacia el fondo. Y Dios, en su amor, quiere traer sanidad. Pero para sanar, primero hay que tocar la herida. Y muchas personas prefieren vivir con una herida cubierta que atravesar el proceso de sanidad. Cuando Dios empieza a hablar de temas del pasado, muchos dicen, eso ya pasó.
pero el hecho de que haya pasado no significa que haya sanado. Y la voz de Dios, que conoce el corazón, sabe que mientras no haya sanidad, habrá reacciones desproporcionadas, defensas constantes, relaciones fracturadas. Entonces Dios habla, no para acusar, sino para sanar. Pero sanar implica llorar, implica recordar, implica enfrentar. Y por eso huimos. Hay personas que llenan su vida de actividades espirituales para no quedarse a solas con Dios. Sirven, ayudan, participan, se involucran. Todo eso es bueno, pero cuando se convierte en una forma de evitar la intimidad, se vuelve una huida disfrazada. Porque es posible estar muy ocupado para Dios y, al mismo tiempo, muy lejos de Él en el corazón. La voz de Dios se escucha con mayor claridad en la intimidad, no en la actividad constante. Y por eso muchas personas prefieren hacer cosas para Dios antes que estar con Dios. Porque estar con Dios implica escuchar. Y escuchar implica responder. Y responder implica cambiar. Hay otro aspecto profundo, huimos porque la voz de Dios nos recuerda quiénes podríamos ser. Y eso confronta nuestra mediocridad espiritual. Dios no solo nos habla de lo que está mal, también nos habla de lo que está incompleto. Nos muestra el potencial que hemos dejado de desarrollar. Nos recuerda llamados que hemos postergado. Nos muestra dones que hemos enterrado por miedo. Y enfrentar eso duele porque nos confronta con las oportunidades perdidas. Hay personas que prefieren no escuchar a Dios porque saben que Dios les recordará que fueron llamados a más. A una vida más profunda, más íntegra, más comprometida. Y aceptar eso implica reconocer que nos hemos conformado con menos. Y esa verdad duele. Entonces huimos hacia una espiritualidad cómoda, superficial, sin exigencias. Pero aún así, Dios no deja de llamar. Su voz no se apaga con nuestra indiferencia. No se cansa con nuestras excusas. No se rinde ante nuestra resistencia. Dios es paciente. Y esa paciencia no es pasividad, es amor persistente. Es el amor de un padre que sabe que el hijo puede huir lejos pero nunca podrá huir de la nostalgia del hogar. Llega un momento en la vida de muchas personas en el que la huida empieza a pesar más que la obediencia. El cansancio de correr supera el miedo de detenerse. El ruido ya no tapa el vacío. Las distracciones ya no llenan. Las excusas ya no convencen. Y en ese punto, la voz de Dios, que siempre estuvo ahí, vuelve a escucharse con más claridad. No porque Dios hable más fuerte, sino porque el corazón finalmente está dispuesto a escuchar. Ese momento puede llegar en medio de una crisis, de una pérdida, de un fracaso, de una soledad profunda. No porque Dios provoque el dolor, sino porque en el dolor bajan las defensas. Dejamos de fingir, dejamos de controlar, dejamos de huir, y ahí, en ese espacio vulnerable, la voz de Dios suena distinta. No como reproche, sino como invitación. Dios no dice, te lo dije. Dice, aquí estoy. No dice, llegas tarde. Dice, bienvenido. No dice, ya no hay oportunidad. Dice, empecemos de nuevo. Esa es la voz que muchos han estado evitando, y esa es la voz que, al final, todos necesitamos escuchar. Y todavía queda mucho por decir, porque huir no es el final de la historia. El final no es la huida, es el regreso. Y de eso hablaremos a continuación. Cuando una persona deja de huir y empieza, aunque sea tímidamente, a escuchar de nuevo la voz de Dios, ocurre algo que no siempre se dice con claridad. Al principio no todo se siente bien. Hay una idea muy extendida de que volver a Dios es inmediatamente cómodo, liviano, agradable. Y aunque hay paz, también hay confrontación. Porque escuchar a Dios después de mucho tiempo de huida es como encender la luz en una habitación que ha estado a oscuras durante años. No todo está en su lugar. Hay cosas que duelen al verse. Hay desorden que se hace evidente. Pero esa luz no viene a avergonzar, viene a ordenar. Dios no tiene prisa, pero sí tiene dirección. Cuando empezamos a escuchar de nuevo su voz, muchas veces no nos habla de todo a la vez. Nos habla de una cosa, una sola, algo específico, algo que sabemos que debemos atender.
Y ahí aparece una nueva tentación: escuchar, asentir, emocionarnos. Pero no obedecer. Porque escuchar sin obedecer es una forma más sofisticada de huida. Nos hace sentir espirituales sin transformarnos realmente. La Biblia muestra con claridad que la obediencia es la respuesta natural a la voz de Dios. No porque Dios necesite comprobar algo, sino porque la obediencia es el camino hacia la libertad. Sin embargo, muchos han aprendido a escuchar sin obedecer, y eso endurece el corazón más que no escuchar. Porque genera una falsa sensación de cercanía. Pensamos que estamos bien porque sabemos lo que Dios quiere, aunque no lo estemos viviendo. Hay personas que conocen perfectamente lo que Dios les ha hablado hace años, pero siguen postergándolo. No porque no crean que venga de Dios, sino porque el costo emocional les parece demasiado alto. Y mientras postergan, la vida avanza, las oportunidades pasan, las heridas se profundizan. Y Dios, en su misericordia, sigue esperando. Escuchar a Dios implica tomar decisiones incómodas. A veces implica pedir perdón cuando creemos que el otro es el culpable. A veces implica reconocer que hemos estado equivocados durante mucho tiempo. A veces implica cambiar de rumbo cuando ya hemos invertido demasiado en el camino equivocado. Y ahí aparece el orgullo, que es otra de las razones por las cuales huimos de la voz de Dios. Porque escuchar implica admitir que no teníamos la razón. El orgullo no siempre se presenta como soberbia evidente. A veces se presenta como autosuficiencia espiritual. Como la idea de que ya sabemos lo suficiente, que ya hemos escuchado bastante, que ya no necesitamos que nos digan nada nuevo. Pero el corazón humilde nunca deja de escuchar. El corazón orgulloso cree que ya entendió todo. Dios habla a través de personas también. Y eso es algo que incomoda profundamente a muchos. Porque aceptar que Dios puede hablar a través de alguien más implica reconocer autoridad, consejo, corrección. Y vivimos en una cultura que rechaza profundamente la corrección. Preferimos mensajes que nos confirmen, no que nos confronten. Pero muchas veces Dios usa voces externas para decirnos lo que no queremos admitir internamente. Hay personas que cambian constantemente de entorno espiritual no porque Dios los esté guiando, sino porque están huyendo de una voz que les incomoda. Cuando un lugar, una palabra, una conversación toca un punto sensible, en lugar de preguntarse, ¿qué me está mostrando Dios?, prefieren irse. Y así, repiten el mismo patrón una y otra vez, sin darse cuenta de que no están huyendo de personas, están huyendo de Dios. La voz de Dios también habla a través de la repetición. Cuando algo vuelve una y otra vez a nuestra vida, no siempre es coincidencia. A veces es Dios insistiendo. No para fastidiar, sino porque sabe que eso es importante. Pero la insistencia divina puede cansar al corazón que no quiere cambiar. Y en lugar de rendirse, muchos se endurecen. Hay quienes dicen, si Dios quiere que cambie, que me obligue. Pero Dios no funciona así. Dios no viola la voluntad. Dios invita, no impone. Y esa invitación constante es una prueba de amor, no de debilidad. Él respeta nuestra libertad incluso cuando la usamos para huir. Pero también sabe que la verdadera libertad solo se encuentra cuando escuchamos su voz. En este proceso de volver a escuchar, aparece algo muy humano: el temor al fracaso. Hay personas que no quieren escuchar a Dios porque tienen miedo de no poder cumplir. Miedo de volver a intentar y volver a fallar. Miedo de comprometerse y no sostenerlo. Entonces prefieren no escuchar porque así no se sienten responsables. Pero Dios no nos llama a una obediencia perfecta, nos llama a una obediencia sincera. Dios sabe que somos frágiles. Sabe que fallamos. Sabe que tropezamos, pero también sabe que el corazón dispuesto es terreno fértil para su gracia. Escuchar a Dios no significa que nunca más fallaremos, significa que ya no caminaremos solos cuando folemos. Hay una mentira muy común que dice, cuando esté mejor, escucharé a Dios. Pero la verdad es que escuchar a Dios es parte del proceso de estar mejor. No es la meta, es el camino. No es la recompensa, es el medio. Y posponer la escucha es posponer la sanidad.
La voz de Dios no siempre nos dice lo que queremos escuchar, pero siempre nos dice lo que necesitamos. A veces nos dice que esperemos cuando queremos avanzar. A veces nos dice que avancemos cuando queremos quedarnos. A veces nos dice que soltemos cuando queremos aferrarnos. A veces nos dice que permanezcamos cuando queremos huir. Y cada una de esas instrucciones apunta a nuestro bien, aunque en el momento no lo entendamos. Cuando finalmente dejamos de huir, empezamos a descubrir algo hermoso: la voz de Dios no es una voz de condenación. Es una voz de dirección. No es una voz que aplasta, es una voz que levanta. No es una voz que humilla, es una voz que restaura. Pero para descubrir eso, hay que dejar de correr. El regreso a la voz de Dios no siempre es dramático. A veces es silencioso. A veces es una oración sencilla: aquí estoy. A veces es una decisión pequeña: apagar el ruido, abrir la palabra, quedarse en silencio unos minutos más. A veces es un acto de humildad: pedir ayuda, pedir consejo, pedir perdón. Y esos pequeños actos sostenidos en el tiempo cambian el rumbo de una vida. Dios no está esperando que lleguemos a un nivel espiritual elevado para hablarnos. Está esperando que nos detengamos, que dejemos de huir, que nos sentemos como ahora, a la mesa. Porque la voz de Dios se escucha mejor cuando dejamos de correr y empezamos a permanecer. Y todavía falta cerrar todo esto, porque hay una invitación final que no puede faltar. Una invitación que sigue vigente hoy, ahora, mientras alguien escucha estas palabras. Llega un punto en el camino espiritual en el que ya no se trata de entender más, sino de responder. Porque podemos escuchar muchas palabras, reflexionar mucho, analizar profundamente, pero al final la voz de Dios siempre nos lleva a una decisión. No una decisión espectacular, no necesariamente pública, no algo que otros deban ver, sino una decisión interna, silenciosa, real. La decisión de dejar de huir. Huir cansa. Cansa más de lo que estamos dispuestos a admitir. Cansa fingir que todo está bien cuando por dentro algo no encaja. Cansa vivir con el corazón dividido entre lo que sabemos que Dios quiere y lo que seguimos haciendo. Cansa justificar lo injustificable. Cansa apagar la conciencia una y otra vez. Cansa llenar la vida de ruido para no escuchar una voz que, en el fondo, sabemos que es verdadera. Muchos llegan a un punto de agotamiento espiritual sin saber exactamente por qué. Dicen que están cansados de todo, pero no entienden que gran parte de ese cansancio viene de huir. Porque huir requiere energía, requiere mantener defensas levantadas, requiere sostener excusas, requiere evitar preguntas, requiere correr constantemente para no quedarse a solas con Dios. Y el alma no fue diseñada para vivir así. El alma fue diseñada para descansar en la voz de su Creador. Para ser guiada, no empujada. Para ser dirigida, no forzada. Para ser amada, no escondida. Y cuando el alma deja de escuchar esa voz, empieza a desorientarse. Puede seguir funcionando, puede seguir produciendo, puede seguir aparentando normalidad, pero por dentro pierde dirección. Por eso la voz de Dios no es un lujo espiritual, es una necesidad. No es algo reservado para momentos especiales, es el sustento diario del corazón. Jesús dijo que sus ovejas escuchan su voz. No dijo que la oyen de vez en cuando, dijo que la reconocen. Hay una familiaridad, una cercanía, una relación. Y cuando esa relación se rompe o se debilita, algo esencial se pierde. Tal vez alguien que está escuchando ahora mismo se da cuenta de que ha estado huyendo. No con malas intenciones, no con rebeldía abierta, sino con cansancio, con miedo, con heridas, con decepciones. Tal vez hubo un tiempo en el que escuchar a Dios era natural, sencillo, cercano. Pero algo pasó, una pérdida, una traición, una oración no respondida como se esperaba. Y poco a poco, el corazón se cerró. Dios no se ofende por eso. Dios no se sorprende, Dios entiende. Pero también sigue llamando, porque el amor verdadero no se rinde fácilmente. El amor verdadero no se cansa de esperar.
El amor verdadero no deja de hablar, aunque la otra persona tape sus oídos. La pregunta que Dios hizo en el huerto sigue resonando hoy: ¿dónde estás? No porque Dios no sepa dónde estamos, sino porque quiere que nosotros lo reconozcamos. ¿Dónde estamos emocionalmente? ¿Dónde estamos espiritualmente? ¿Dónde estamos en relación con Él? Esa pregunta no busca información, busca conciencia. Responder a esa pregunta con honestidad es el primer paso para dejar de huir. No hace falta adornar la respuesta. No hace falta justificarla. Basta con ser sinceros. Aquí estoy cansado. Aquí estoy confundido. Aquí estoy herido. Aquí estoy lejos. Dios puede trabajar con la honestidad. Lo que dificulta la relación no es la debilidad, es la negación. Cuando dejamos de huir, descubrimos algo que muchas veces olvidamos: Dios no nos habla para quitarnos cosas, sino para darnos vida. No nos habla para controlarnos, sino para guiarnos. No nos habla para limitarnos, sino para liberarnos. Pero esa libertad no siempre se siente cómoda al principio, porque implica soltar cadenas a las que ya nos habíamos acostumbrado. Dejar de huir no significa que todo se resolverá de inmediato. No significa que las heridas desaparecerán de un día para otro. No significa que el camino será fácil. Significa que ya no lo recorreremos solos. Significa que ya no evitaremos la voz que nos ama. Significa que permitiremos que Dios nos hable incluso cuando no entendemos todo. Hay algo profundamente sanador en sentarse a escuchar a Dios sin prisa. Sin agenda, sin exigencias, solo estar. Como alguien que vuelve a casa después de mucho tiempo y se sienta en silencio, sabiendo que no necesita explicar todo de inmediato. Solo estar presente. Dios valora esos momentos más de lo que imaginamos. Tal vez hoy, este programa, estas palabras, son parte de esa voz que has estado evitando. No para señalarte, no para acusarte, sino para invitarte. A detenerte, a respirar, a escuchar. A volver, porque siempre se puede volver mientras haya vida. La voz de Dios no se ha apagado en tu vida. Tal vez ha sido opacada por el ruido, por el miedo, por la culpa, por el cansancio. Pero sigue ahí, esperando, paciente, firme, amorosa. Y cuando decidas dejar de huir, descubrirás que nunca estuviste tan lejos como pensabas. Dios no está al final del camino exigiendo explicaciones. Está al inicio, invitando a caminar juntos. No te pide perfección, te pide disponibilidad. No te pide fuerza, te pide honestidad. No te pide que no tengas miedo, te pide que no sigas huyendo. Y si hoy decides, aunque sea en silencio, decir: aquí estoy, eso es suficiente para empezar. Porque cuando dejamos de huir, la voz de Dios deja de ser una amenaza y se convierte, otra vez, en hogar. Gracias por acompañarnos hoy en la Mesa con Jesús, Diálogos de Vida. Recuerda, cada conversación con Jesús nos deja algo nuevo para vivir y compartir. Nos escuchamos en la próxima, y no olvides que siempre hay un lugar reservado para ti en esta mesa. Esto fue En la Mesa con Jesús, Diálogos de Vida, con la pastora Lucy y el hermano Luis.